Estamos de regreso en su programa Energía, Combustibles y Más. Y bueno, ya vamos a entrar al plato fuerte. Más tarde vamos a continuar con las noticias de energía y combustibles. Nuestro plato fuerte de hoy, vamos a hablar del futuro de las refinerías en mercados pequeños. Y dentro de esto vamos a hablar de Renfidonza, cómo opera el tema refinación, también el impacto del cierre de Limiter San Croix en 2021, asimismo también de Petroham de Jamaica. Y esto viene de mano del ingeniero Billy Romero. Muy buenas noches, Billy, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Ramón, a ti, a tu compañero y a todo tu radio escucha. Gracias siempre por la oportunidad de dejarme expresar y compartir mis pensamientos y así también recibir muy buen feedback de ti y del equipo. Para nosotros siempre es un gusto, un honor. Esto es un espacio abierto para que asimismo todas las personas que se forman, que estudian un tema, que tienen inquietudes y que profundizan, que pueden ser de aporte para los radioescuchas, sepan que pueden venir aquí. Aquí nosotros no tenemos ningún partido absolutamente, ningún compromiso. Esto es un espacio totalmente abierto de aprendizaje y de aporte total. Aquí estamos para decir la verdad. Dice el jingle. Según el jingle. Para decir la verdad. Así es. Bueno, pues empezamos, Bill. Cuéntanos. Comencemos con los hechos. Yo quería transmitir qué es una refinería y cómo la geopolítica, que fue el tema que hablé la vez pasada, conecta con República Dominicana, con nuestra refinería y las del Caribe. Cómo nuestro mercado, a ser pequeño, está expuesto a la merced de las masas internacionales. No sé si tú quieres que comience internacional y luego lo aterrizo o le doy de adentro para afuera. Quizá vamos a comenzar internacional, sí. Bueno, vamos a comenzar por la base, que es hidrocarburos. La gente habla del crudo como que es puré o polvo o líquido de dinosaurio, pero realmente es una combinación de todos los artefactos biodegradables, ya sea vegetal, hasta mineral, animal, que con el tiempo van creando, como somos una base de carbono, un residuo que a su vez tiene oxígeno. Oye qué interesante. Entonces, ¿qué hace la refinería? Ese hidrocarburo, porque tiene la particularidad de que es líquida, tiene carbón, y eso, al ser dos moléculas importantes, tiene un valor energético. Entonces, las refinerías, aprovechando la capacidad calórica que tiene el producto en bruto, agarran, almacenan en grandes cantidades y lo llevan a unas torres de enfriamiento. Te estoy explicando para el dominicano de a pie qué es una refinería. Es crudo de petróleo que se pone en una hornilla, y esa hornilla, en vez de botar el humo para afuera, se recogen todos los vapores, y a la medida que los vapores se condensan, van haciendo todos los combustibles de un solo producto. Es muy interesante como tú le inyectas crudo a una torre de enfriamiento, y de ahí se crean primero los gases más nobles, que son el propano y el metano, que van arriba en primer lugar. Luego siguen lo que le llamamos nafta o la gasolina, que son ya combustibles más limpios, y lo que le llamamos combustibles blancos en el sector. Luego sigue también el diésel. Luego van entrando los crudos, y esos crudos ya son bases de lubricante, son también el fuel oil, porque es muy sucio, es como el residuo, y abajo queda el coque, que es prácticamente carbón, pero en vez de venir de un árbol, viene del petróleo. O sea, ese es el famoso carbón coque que se utiliza para hornos industriales, ya sea como en industrias grandes del cemento, y o también en otras actividades de generación del calor. Ahora, aterrizando el tema, pueden interrumpir en cualquier momento. Ahí lo que te iba a decir que es interesante que mencionaras lo del fuel oil, que es uno de los combustibles base de la generación dominicana. Y quería mencionarte eso, que muchas veces en los procesos de quema de combustible, de fuel oil, en estas centrales de generación, se hace una combinación a veces con gasoil. Luego de pasar un largo proceso de quema de combustible, de fuel oil, se hace un proceso con gasoil para limpiar inyectores y cosas como esas en estas máquinas.
Ok. Es interesante, y es Excelente. interesante ver cómo tú derivas todo y cómo tú vas mencionando qué combustible es más sucio que otro, ¿entiendes? Por eso Claro. lo digo, por eso lo mencioné. La verdad que qué bueno que empezaste por ahí, Billy, porque nosotros tenemos del pueblo dominicano una refinería y no estoy muy convencido de que mucha gente sepa lo que es una refinería. Entonces, qué bueno que comenzaste por esa parte. Y de Entonces, lo que puede hacer la refinería también. claro, y creo que a eso vamos. Antes de continuar, debemos decir que este segmento es patrocinado por la marca de combustibles Next. Te llevamos más lejos. Gracias. Bueno, en esa torre de enfriamiento, que usualmente son masivas, existen varias bandejas. Y a medida que se va calentando el crudo, se va condensando en diferentes bandejas, dependiendo su densidad y otros factores químicos y físicos. Ahora bien, esos productos todavía necesitan ser más refinados. El fuel oil, cuando se saca bruto, tiene un alto contenido en azufre. Esto es un producto bruto prácticamente que tiene que pasar a otro refinamiento y ahí se reduce el azufre porque ya de conocimiento general, el azufre en los vehículos, y eso, ¿sabes? Como a nosotros nos patrocina Next, déjame hacer un dato breve. El azufre en los combustibles hace que las máquinas con el tiempo creen como un hollín, como una pequeña película que va desgastando más las partes metálicas en movimiento. Aparte de que es contaminante para el medio ambiente. Por eso el diésel premium, que nosotros vendemos ultra sulfur diesel, USL o como le llame cualquier marca de combustible, tiene menos de 14 partículas por millón de azufre en el diésel, lo cual lo hace un diésel super premium. Porque en realidad, en la calle, un diésel bueno tiene más de 2,000 partículas por millón y un diésel regular ni se diga. Y ese azufre se queda en las partes metálicas del motor en movimiento. Ya eso es cultura general. Por eso hay que hacer el overhaul según la recomendación del fabricante cada cierto tiempo, por el tipo de combustible que se usa. ¿Qué es el overhaul? Es bueno, reconstruir nuevamente el motor para que vuelva a sus características, como quien dice, de fábrica, en cuanto al uso del combustible, el consumo y todo. Sí, correctamente. Especialmente la planta eléctrica usa mucho diésel regular. O sea, nadie le va a echar un diésel premium a una casa con un generador de 45 kilos o un negocio de una planta pequeña. Y igual y en el manual del fabricante. Uno de 45, el diésel premium. Y mira que tú lo estás haciendo bien, o sea, al revés, tú le estás dando buen servicio a tu activo. Sí, eso es lo correcto. Prolonga la vida útil. Y bueno, ya menos gasto. Cultura general, en el 2020 salió una ley que se llama Oil and Gas 2020, que es para que los combustibles marinos tengan menos del 1% de azufre. Los mayores contaminantes a nivel global eran los barcos que utilizaban fuel oil para mover los motores. Y ya se determinó una ley, por eso es que ahora estamos utilizando más en República Dominicana el fuel oil bajo en azufre, porque esa ley está en vigencia y eventualmente todos los barcos van a dejar de utilizar el fuel oil contaminante, van a utilizar bajo en azufre y eventualmente se van a mover a gas natural. Por eso las posiciones geopolíticas de tener almacenamiento de gas natural, como lo que tenemos en Boca Chica, como lo que eventualmente vamos a tener en Manzanillo, eso va a funcionar para asegurar el transporte marítimo mundial, que hoy en día, como ustedes ven la cosa, el 90% de la carga o más se hace por mar. Bueno, es que es demasiado interesante hablar con ustedes, la verdad. Contigo también. Pero ya volviendo al tema, ya la refinería lo que hacen es coger crudo, que es jugo de dinosaurio, lo convierten en los diferentes productos que utilizamos para nuestro consumo diario. Y internacionalmente, una refinería no necesariamente está asociada a una compañía de distribución. Una refinería es una industria, agrega valor a un producto, puro y simple. Por eso es, y que ya llegue a llamar a su atención, que en el 2020, cuando pasó lo de la crisis del COVID, que nadie sabía lo que iba a pasar, hubieron efectos donde refinerías cerraron. Hubieron fenómenos donde el precio del barril de petróleo estaba negativo. Llévatelo. ¿Ustedes no recuerdan? O sea, doesn't ring any bell. Sí, lo recordamos, porque es que de verdad que estuvo demasiado bajo el WTI, bueno, y también el Brent.
Sí, por eso se da por una situación, porque esos procesos industriales que se hacen para calentar esas torres de enfriamiento no pueden ser parados. Es mejor vender a pérdida y rotar producto, tú como una industria que estás agregándole valor a un activo, que tú parar la producción para hacer, como tú dijiste, un overhauling y tener que reactivar todo el mantenimiento de la máquina. Era mejor contabilizar que eventualmente iba a subir el petróleo y vender a pérdida para no tener que lidiar con empleomanía, con sindicatos, con mantenimiento preventivo de la máquina si lo paraba y el efecto de no pagar a tus financieros. Todo lo que yo estoy explicando es que la refinería es un negocio muy diferente a lo que nosotros conocemos. La refinería es una industria que agrega valor al jugo de petróleo. Ahora, siempre viene de la mano de una empresa que hace el trading. En Estados Unidos, por ejemplo, en Texas hay varias refinerías que tienen contratos con jugadores internacionales que le ponen el crudo y retiran los productos terminados. El mejor ejemplo, que es lo que yo iba a hablar, Limetree, que está en St. Croix, parte de las Islas Vírgenes, fue una de las primeras refinerías de la región, así como hay otra en Trinidad y Tobago, y hay otras que voy a mencionar poco a poco. Pero específicamente Limetree se hizo con una base de operaciones para que British Petroleum, BP, pudiera tener acceso a estos mercados pequeños. Porque geográficamente, por el acuerdo de JOMSA, que es que los barcos americanos deben de cruzar de puerto a puerto americano. Eso es la ley que tiene bajo un yugo a Puerto Rico, que se tienen que suplir de artículos americanos. No pueden comprar directamente a China. China tiene que mandar a Estados Unidos y de Estados Unidos mandar a Puerto Rico. Esa misma ley a nivel marítimo afecta todo tipo de comercio, incluyendo el petróleo. Entonces, Limetree era un negocio muy importante para British Petroleum tener BP, la compañía que aquí no hay bomba de gasolina de ellos, pero tiene una presencia global, pudiera ser... Es importante en el mercado de nosotros, porque el contrato de gas de AES Dominicana, que es el mayor suplidor de gas natural para fines de generación, es con BP. Voy a llegar ahí. Pero, ¿qué pasó con los ejecutivos de Limetree? Limetree, lamentablemente, tenía, digamos, buena o mala administración, el mal vivir de equipos viejos y del momento inoportuno. Como yo le expliqué, una torre de enfriamiento se sacan varios productos. Uno de ellos es el coque, que es el carbón. Cuando eso se puso en un almacén para refinarlo, eso se le inyectaba agua y presión para que para que subiera la temperatura. Lamentablemente, la cantidad de agua que le echaron fue demasiado y eso hizo que la presión con agua encendiera ese carbón líquido y ocasionó un accidente en mayo del 2021. Eso hizo que todas las refinerías tienen una llama para dejar botar la presión de los procesos industriales. Aunque liberaron la llama, fue tanto que por ahí salió un humo cargado de aceite que irregó todas las Islas Vírgenes, no solamente St. Croix, sino las que le quedaban adyacentes. Y eso ocasionó un proceso ambiental que Estados Unidos cerró la refinería. Así hizo así, boom, y la cerró. Entonces, Limetree, que debió haber sido un ejemplo y el principal suplidor para la región, ahora mismo está en un proceso de cambio de dueño y cuando vengamos del corte te digo quiénes son que lo compraron. Exactamente, nos vamos a la pausa, ya tú te lo conoces, Billy. Estamos de regreso en su programa Energía, Combustibles y Más y estamos conversando con Billy Romero sobre refinerías y Billy nos estaba hablando sobre el cierre de Limetree. Limetree, como limón, bien. Como árbol de limón. Limetree en St. Croix. En St. Croix. Entonces, yo lo que te quería ejemplificar como una simple falla técnica con los equipos que le habían invertido cientos de millones de dólares, ocasionó que una refinería de 2.000 millones de dólares cerrara por demandas públicas porque hizo, por un accidente, que lloviera literal agua con aceite. Todo ese vapor subió a la atmósfera,
no solamente en San Croix, sino en todas las Islas Vírgenes que se manejan como una comunidad. Y eso fue un ambiente muy tóxico que tiene daños perpetuos al medio ambiente y que hizo que esa empresa quebrara y se recibiera demandas federales y civiles. ¿A dónde yo voy aterrizando el tema? Limetree fue comprada en diciembre de 2021 y yo creo que se puede hacer full disclosure porque está ya abierto, ya hay información pública por una compañía de origen jamaiquino que se llama West Indies Petroleum. De hecho, yo he trabajado con ellos, son personas muy éticas y hacen una visión muy clara de lo que son los objetivos de los combustibles y me parece que son uno de los principales partners de BP para la región. Volviendo al tema, esa empresa compró esos activos de $2,000 millones. De un número, nada más para hacerlo más interactivo. La verdad que es difícil. ¿Cuánto? $500 millones lo compró. No, sí. ¿Sigue bajando? Sí. Bajando, subiendo. No, sigue bajando. 250. Sigue bajando. 100%. Sigue bajando. ¿Pero eso fue la de aquí? 50. No, la de San Croix. La compraron en $62 millones. Wow. Bueno, pero Y yo creo que el overhauling, para hablar en tu idioma, que hay que hacerle a la terminal, se van como 102 millones. O 100 millones, para ponerle un número redondo. Porque eso todavía no se ha terminado de tiene estimar. una gran capacidad, porque Pero, esa terminal era para suplir entonces ¿cuánto? La región. Correctamente. Entonces, ya estamos llegando al tema. Ellos lo compraron ni siquiera por el activo que agrega valor al jugo de dinosaurio. Ellos lo compraron por la capacidad de almacenamiento. Esa empresa ha sido exitosa por los últimos 10 o 15 años, porque en Jamaica, si ustedes alguna vez han oído que los barcos de la región van a echar combustible a Jamaica, es porque ellos, primero que nosotros, hicieron la ley para establecer oficial que el bunkering era un pilar de su negocio. Bunkering es vender combustible a las embarcaciones. Pero aquí la ley por muchos años, y creo que tú lo conoces, el Centro Logístico Coastal no podía entrar combustible y sacar sin impuestos, lo cual no lo hacía factible para el bunkering y al país tampoco le ha interesado mucho ese negocio porque afecta a nuestras costas y vivimos del turismo. Pero en Jamaica se hizo esa ley protegiendo ciertas áreas para poder vender combustible como si fuera una bomba de gasolina en el mar a los barcos que pasaban lo que le llaman el Windward Passage o el pase o el pase por donde pasan los vientos. Entonces, que es por donde pasan los barcos que cruzan de Asia a Panamá. Okay. Entonces tú dices que se creó una ley y se delimitó la zona en que eso se puede hacer, me imagino, para resguardar lo que es la parte de las costas de turismo. Exactamente. Nosotros todavía no tenemos muy claro qué hacer con el bunkering. Todavía aquí cuando un barco pide auxilio y compra combustible, muchas veces lo hace al full price o le descuentan los márgenes del distribuidor y nada más le dejan el margen del transporte, porque es una competencia, las agencias tienen una competencia muy grande. Y eso es un tanquero. Es un tanquero que mandan a los cruceros allá en Cofresí, Puerto Plata, aquí en los puertos de Jaina y Caucedo. Ellos tienen un negocio bien establecido, pero en tierra. O sea, todavía en ninguna de las costas tenemos la oportunidad de vender bunkers. O sea, imagínate un towboat o un barco remolcador con un almacenamiento y venderle a los barcos en ultramar sin pagar impuestos. Y esa empresa que sea con base en la República Dominicana. El equivalente de ese escenario es una empresa que tiene haciéndolo más de 10 años en Jamaica, que consiguió los fondos necesarios para comprar ese almacenamiento en San Croix. Que dicho sea de paso, o sea, yo por decir unos números. No sé si debería hacer full disclosure, pero vamos a ponerlo con números que no son de República Dominicana para no llegar aquí. En Haití, por ejemplo, hay 1.2 millones de almacenamiento de barriles en Puerto Príncipe. En Limetree, en la zona donde se está invirtiendo, se está hablando que hay espacio para almacenar hasta 10 millones de barriles. Y tú me vas a decir, pero que el petróleo está bajando la demanda, viene lo eléctrico. Sí, pero todavía nosotros los países del tercer mundo, lo que llaman mercados pequeños, somos una oportunidad para las tecnologías de tránsito y en vía de desarrollo. O sea, todavía en esta región, hace menos de 10 años, se hizo una planta de carbón
Y ahora por fin se está haciendo otra planta de gas natural. Pero así hay economía. Por ejemplo, Haití produce con diésel y con fuel oil. Y en esta zona, esos productos en Latinoamérica van a tener mucho éxito. Ya saliéndome del tema de St. Croix, que quebró por un asunto de mal funcionamiento y temas medioambientales, lo compró una empresa jamaiquina en $62 millones. Ahora, ¿qué pasa cuando hay una refinería en un estado libre y soberano? El ejemplo de Jamaica. Jamaica era 100% dueño de su empresa, PetroJam, Jamaica, PetroJam. Ahí hay un monopolio que inclusive hace un año votaron al CEO porque había hecho viajes no autorizados por el Consejo por una suma de $74,000. Pero eso es ya, lo que te estoy diciendo con eso, es que ahí había tanto de control que ahora por fin tienen los ojos puestos. Esa empresa PetroJam que trabaja como único jugador de importación y de agregar valor, porque ya tampoco refina. Sale más barato importar producto terminado que refinar. Y casi estoy llegando a República Dominicana. En PetroJam hubo mucho... tengo que decir las cosas como son, pero hubo mucha corrupción, hubo mucho de lo malo. O sea, ahí, por ejemplo, en 10 años atrás, bueno, todos los países de la región del Caribe fuimos afectados por PDVSA, por lo que le llaman Petrocaribe. Para obtener votos en la ONU, sí, el presidente Chávez, en su momento, él comenzó a comprar el 49% de los depósitos y o refinería, y él era el 49% de los depósitos de PetroJam. Y luego, o sea, aquí también hizo ese negocio, aquí se vendió el 49% de las opciones, que gracias a Dios aquí en República Dominicana le pagamos a ellos el equivalente menos de lo que se hizo la gestión en aquel momento. Pero todavía no llegaba a refinería. Ese prenombre es como que complicado, el Petro, ¿no? El Petrobras también dio su agua de beber en Brasil. Y mira, lo que yo... México ¿Qué tiempo nos queda? Ok, nos queda tiempo. Déjame yo hacer una bombita. Corten 4 minutos y seguimos, tranquilos, que queda tiempo. Ok, pero a donde yo voy, hay una situación. Todo lo que tiene que ver con Petro da cabida cuando tiene que ver con el Estado al mal manejo de los fondos. Lamentablemente, esa es... Ha sido la experiencia, ¿no? Ha sido sí, la experiencia. Sí, especialmente en países del Caribe o en muchos países de Latinoamérica. Las empresas del petróleo usualmente tienen números muy grandes que manejan. Y es muy fácil que se vaya un desliz y que se produzca nepotismo. Mira, voy a poner un ejemplo práctico antes de aterrizar en la República Dominicana, que es el tema principal. PDVSA en su momento era una empresa exitosa. Vamos a poner que ellos tienen una reserva petrolera gigante, mucho más o comparable con Rusia, con el Medio Oriente. Pero pasó en los años de Chávez de tener tal vez 20,000 empleados a ser el principal sostén del gobierno, a emplear 150,000 personas. Obligado esa empresa no iba a ser exitosa. Y lo mismo pasó en PetroJam. Comenzaron empresas del Estado, nombradas por el primer ministro que se usó en Jamaica, a hacer nepotismo, a hacer corrupciones. Gracias a Dios, o sea, Jamaica es un país que tiene mucha dependencia de Londres y ellos han podido corregir a tiempo muchas de las principales problemáticas sociales que afectaban el país, principalmente la corrupción. Y PetroJam es el mejor ejemplo. Igual que nosotros le compramos a PDVSA el 49% de las secciones, PetroJam también hizo lo mismo. Y a donde yo voy, ya que te hice dos comparaciones. Limetree, empresa en las Islas Vírgenes, que por un asunto medioambiental la cerraron. PetroJam, Jamaica, que por un asunto de mal manejo de sus activos, de sus principales actores que hacían corrupción, pasó por muchos momentos de crisis. ¿Y dónde está la refinería? ¿Y por qué nadie habla del caso dominicano? Óyeme, nosotros tenemos uno de los principales almacenamientos de la región en refinería, con tanques.
Y sin embargo, yo... Que eso iba a hablar de números. Sí te voy a pedir, Billy, que hagamos la pausa para que entonces entremos en refinería específicamente. ¿Te parece? Muy bien, bueno, excelente. Vamos a la pausa. Energía, combustibles y más. Y estamos hablando con Billy Romero sobre el futuro de las refinerías en mercados pequeños. Y ahora le tocó el turno a nuestra refinería. Adelante, Billy. Muchas gracias. Vaya, ya aterrizando el tema, vamos a hablar de las oportunidades que tiene la República Dominicana. La República Dominicana representa una de las principales economías en Latinoamérica. Según el FMI, somos el 8º país a nivel económico. Aquí hay un PIB directo de 90.000 millones, pero hay un PIB nominal que llega a 108.000 millones para el 2021. Nosotros somos una compañía, si fuera una empresa, o sea, una compañía exitosa, con un músculo muy productivo, que gracias a Dios tiene que ver con factores externos. Aquí el dólar está bajando. O sea, esto es increíble. Solamente en Bolsonaro, en Brasil, ha logrado que su moneda sea tan fuerte y baje con relación al dólar. No sé, los economistas sabrán más de ese tema que yo, pero el dólar aquí sigue bajando y esa es la tendencia. Entonces, ¿a dónde yo voy? Refinería Dominicana, hoy en día, en base a los números que yo por lo menos manejo, desde el 2013 al 2021, que hice un corte anual, solamente he importado un 14% de crudo, de jugo de dinosaurio. Entonces, ¿cómo le estamos diciendo refinería a una empresa que no refina? Esa es una pregunta que yo tenía, porque siempre así he tenido conocimiento de eso, que nuestra refinería es un título. En realidad no ejerce la función que tú has explicado que aquí, que es una refinería. Correcto. Y mira, y yo creo que no conozco, pero el señor, no lo conozco personalmente, pero el doctor Leonardo Aguilera, seguro que tiene los principales asesores para decirle las piezas claves. O sea, yo en diferentes momentos participé en reuniones con la administración pasada, donde yo veía pequeños errores que yo, que vengo de un mundo de trading internacional, ellos cometían. O sea, compraban a veces por la presión a pérdida o dándole un margen premium a otro jugador. Y yo no me atrevo a pensar que eso es para ocultar la mano negra del combustible, el maletín o upstream money, como le decimos en el negocio. Pero aún así me cabe la duda de qué podríamos hacer mejor en la refinería. Y me encantaría, si se puede, cualquier debate de los representantes que ellos tienen, porque me consta, están siendo muy organizados con la importación, con el manejo de sus procesos. De hecho, no sé si es un factor positivo o negativo, pero ya las licitaciones o las compras de suministro son privadas, son invitaciones que ellos te avalan para tú poderles vender. Eso quiere decir que no hacen licitaciones públicas. Bueno, ese es un tema de una harina de otro costal. Podríamos debatir un ratico sobre ese aspecto, pero sí, como tú dices, si te invitan al debate, tú tienes el escenario aquí perfecto para cuando ellos quieran venir y tú puedes discutir de las mejoras que según la experiencia tuya podrían implementarse en nuestra refinería para que alcance la gestión que podría, para la cual podría utilizar, si no limitarse a hacer un mero espacio de almacenamiento, ¿no? Correcto. Vaya, la refinería tiene mucho potencial. Vamos a decir con un tema que es muy popular, que le encanta al dominicano de a pie. La refinería maneja el 30% o el 35% de todo el GLP que se importa a la República Dominicana. Pero ellos no refinan GLP. O sea, el crudo que yo te dije es simplemente para el diésel. O sea, y aquí ha habido diferentes debates, porque ese es un bien nacional. El 37% del producto petróleo que se importa aquí es GLP. Entonces, a donde yo voy, si trabaja como un almacenamiento, si Coastal, que es una empresa que por años ha luchado para que aquí nunca falte, ¿por qué no ampliar más el negocio? ¿Por qué no permitir que las cosas avancen más naturales? Y te voy a explicar por qué. Aquí no había ningún problema en que las fuentes de los diferentes suministros de los productos, dije GLP por mencionar algunos, vinieran de todas las ofertas posibles,
ellos tienen literalmente una capacidad de almacenamiento superior a su capacidad de producción. Entonces, si, yo no sé, yo lo voy a tirar clara. Para mí, ellos tienen unos tanques ennisados de GLP que no están haciendo nada. Tienen 3 esferas que se hizo para un proyecto cerca de lo que hoy es Punta Catalina, que está inutilizado. Yo no sé si es por ley que ellos tienen que seguir importando GLP para no depender de una empresa privada, pero yo no entiendo que ellos hagan la operación más eficiente. Ese fue mi punto número 1. Punto número 2, no están refinando. Y lo que refinan es simplemente para sacar un diésel que para mí, yo entiendo que no cumple con las características del bajo azufre que se necesitan en este mercado, que cada vez más tenemos vehículos diésel, tenemos plantas eléctricas diésel y dependemos más de combustibles buenos, entonces, limpios. Si indirectamente nos forzan a nosotros a cumplir con esa normativa estadounidense, la que tú marcaste, que obliga a utilizar muy bajo en azufre, si no, de alguna manera nosotros nos obliga nuestro principal socio comercial a también comercializar bajo esa normativa, pues entonces la refinería no va a tener que dejar de refinar. Literal, lo dijiste. Y hoy en día, empresas que consumen alto volumen de fuel oil, los importan ellos mismos. Entonces, la refinería para mí, eventualmente, o tiene que pasar un proceso donde se invierta. Ya se hizo una inversión muy grande comparando la participación a PDVSA. Hay que decir, gracias a los... Esa fue la que se anunció como $80 millones por ahí. $80 millones, $79 mil. Y fue bajo el fondo de los RISEC. No, $80 millones fueron, ¿no? No, $62 millones fue la que se compró. No, en aquí, la compra de las acciones de PDVSA a refinería. Fue 79 mil millones. Déjame ver, bien. Bueno, eso se hizo. Podemos poner creo que eran $80 millones. Exactamente. Exactamente. A donde yo voy, ya para rescatar la tesis, los pequeños mercados simbolizan oportunidades porque permiten mayores márgenes. En los países más desarrollados, donde tienen mayor infraestructura instalada, porque el petróleo, al ser un activo que se le agrega valor al crudo, a mayor capacidad instalada, mayor economía de escala tú vas a tener. Entonces, empresas como Limetree, que iban a refinar para un mercado regional, empresas como Petroyam, que refinan para su mercado local, y empresas como Refidonza, que refinan para su mercado local, no son competidoras de multinacionales, corporaciones gigantes que pueden hacer una economía de escala para que los productos terminados nos lleguen a mejor precio. Mi observación sería que Refinería Dominicana de Petróleo, Refidonza, pudiese encontrar la manera de actualizar sus procesos para refinar una mayor cantidad y que demuestre en papeles de que económicamente es viable y que produce un producto terminado, valga la redundancia, que sea bajo en azufre, que tenga los datos necesarios de la industria, o que pase a ser muy simple un almacén, porque todas las refinerías de la región, por lo que yo veo, van a ser dependientes de los grandes productores. Qatar, Medio Oriente, Rusia, Ucrania, cuando se terminen comparar Rusia, vamos a ser solamente receptores de productos terminados. Y yo creo que en economía de escala no hace sentido. Bien, ya habría que ver también la ventaja que pudiéramos tener en tener una refinería, porque si no hay tanta ventaja al día de hoy, pues yo creo que debería pasar a ser la terminal de importación y almacenamiento del Estado. Si ahora quizás tener la refinería dispuesta a operar, o operando, aunque sea a baja escala, tal vez nos beneficia mucho, hasta por garantía. ¿Puede ser, Billy? Sí, mira, eso, si es eficiente, yo te lo garantizo. Si tiene más de un 30%, si la refinería hace un 30% de su despacho, oye, eso sería excelente. Pero según yo veo los números, importa mucho menos que el valor que aporta el mercado. No, pero mi pregunta es tenerla, aunque sea ineficiente la parte del refinado, pero el simplemente hecho de tenerla. Como un colateral de seguridad nacional. Exactamente. Vamos a colateral decirlo de así. seguridad,
de garantía, de tener mayores oportunidades de negocio, un abanico más amplio. No solamente importar productos terminados, sino si en algún momento los productos terminados hay alguna situación con ellos, pues también tengo aquí cómo yo terminarlos. Entonces quizás ahí tenga sentido, aún así, en esa circunstancia, mantener la refinería. Bueno, vamos a abrir la oportunidad para que sean tus próximos invitados que puedan debatir esa idea. Sí, es interesante mencionar. Yo he pasado paso mucho por esa zona y están sumergidos en muchas acciones de mejora de las instalaciones de la refinería. O sea, la refinería hace 5 años, visualmente como uno la veía, un poco deteriorada, ahora se ve muy diferente. Sí. Y de la compra de las acciones fueron 88.134.000 dólares. Como quiera, él lo ha manifestado que sí, que ve un buen orden en esta, digamos, administración. Sí, claro. Bueno, Billy. No, gracias. Para ser real, ¿sí? Yo veo, y rescatando ya el tema final que tú dijiste, que las empresas internacionales globales van por economía de escala a producir más económico un producto que de aquí a 50, a máximo 200 años, ya no va a ser el eje de la economía global. O sea, los combustibles simplemente se van a desplazar por otra tecnología, como lo hemos visto, en la movilidad más eléctrica, en el transporte marítimo, gas natural, que se puede hacer hoy en día por defracting y no necesariamente por jugo de dinosaurio. O sea, partiendo piedra, literal. Entonces eso nos hace a nosotros mucho más vulnerables en el sentido de que nosotros sí, al ser un país en vía de desarrollo, con una economía muy relevante para la región, necesitamos combustibles confiables de todos los que todavía van a llegar y de los que todavía se siguen usando, porque todavía aquí se usa asfalto, AC30, aquí se utiliza el fuel oil. Y en resumen, el ejemplo que hemos tenido en la región, Lime Tree en San Croix, Petroyan en Jamaica y en República Dominicana, es que las refinerías no suelen siempre ser muy productivas en mercados pequeños. Por eso es un aliciente nacional ser independientes y tener el abanico completo de importar crudo ante una emergencia global. Creo que tu punto es muy importante. Pero yo veo que a futuro la refinería va a terminar siendo más un almacenamiento de productos terminados que una capacidad, que una industria que agrega valor a un producto crudo. Y hay que poner atención al bunkering, algo muy interesante, a ver en qué medida nos conviene como país. Mira, resaltando, aquí han llegado más cruceros que nunca en esta nueva gestión. No sé si el turismo global está abocándose al mar, pero la gestión que hace mi amigo personal, Jean-Louis, que está en Aeroportuaria, no sé si él, conjunto con todo el equipo de la industria marítima, han hecho que a Samaná vayan a entrar cruceros, que Sosúa entre cruceros, Romana, o sea, y esos grandes cruceros son consumidores. Por ejemplo, no sé si ustedes sabían que piña, que se siembra en Samaná, se lleva por contenedores a Puerto Plata y ellos se nutren de la piña aquí. Pero si nosotros lo pudiéramos vender combustible en su vía a venir para acá, eso es otra fuente de rotación de activos. Así que las oportunidades están ahí. Perfecto, muchísimas gracias, muy bien explicado por Billy Romero. Y bueno, amigos, ya nosotros teníamos las noticias en energía y combustible, pero no nos da tiempo para poder manifestarlas. Así es, ¿verdad? Sí. Bueno, pues le damos la buena. Queda más contenido para otros programas. Para el próximo martes. El próximo martes es día de fiesta. Estamos hablando el martes de arriba, que nos reintegramos nuevamente a la programación regular. Por el próximo martes, el 16 de agosto, día de la restauración. Cierto. Día del cumpleaños de mi niño más pequeño. Un día muy importante. De hecho, quién sabe cambios. Si de ese día surgen muchas noticias para el contenido del martes y más. Bueno, hasta la siguiente entrega. Gracias. Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria.